continuación voy a demostrar bueno, lo vamos a proponer como ejercicio o como teorema. El problema viene bueno, yo lo vi ahí, ¿no? A lo mejor venga en más libros. Yo lo vi en dos en particular, en el libro de álgebra lineal de Felipe Saldívar y en el libro de lineal del Friedberg en su versión en inglés. Me parece que es la cuarta edición. Bueno, el ejercicio se ve sencillo. eh, por desgracia creo que no lo es tanto, o a menos que yo no esté viendo cosas. Intenté buscar soluciones sencillas para ver si yo me estaba complicando la vida y no hay, digamos, soluciones sencillas. Hay una, por ejemplo, que es el solucionario del Friedberg, pero es un poco engorrosa y dije, bueno, voy a hacer yo mi demostración. La quería hacer más elegante y menos engorrosa y creo que la terminé haciendo peor, ¿no? Pero prefiero mi engorrosa que la engorrosa de otros, ¿no? Y por otro lado, hay alguna solución, me parece que del mismo problema en algún lado, donde dan un argumento muy rápido y ya con eso dicen que ya estuvo y ya. En realidad es un argumento medio chafón porque pues no tiene toda la rigurosidad que debería tener. Bueno, ¿cuál es el problema? Entonces, vamos a ponerlo como teorema y el teorema dice sea B una matriz por bloques dada por, vamos a poner a B, entonces tendría el 1, 0, 0 y está plagado de ceros en la primera entrada, salvo el 1, 0 y entonces tengo estos cuatro bloques y lo que está aquí adentro es una matriz B, ¿no? Bueno, no me gustó cómo quedó esto. Un poquito más para acá. Eso es. Entonces B'. Esa es la configuración de B. Podríamos decir, pues B, si es pensada como matrices por bloques, pues el primer bloque de hecho es solo un escalar. Este bloque de ceros, pues lo puedo escribir de tamaño, bueno, vamos a decir una matriz, bueno, B tiene tamaño B y J de M por N, ¿no? Entonces, si el tamaño de B es M por N, este 0 pues tiene que ser de tamaño 1 por N menos 1, ¿sí? El tamaño de este 0 pues tiene que ser 0 M menos 1 por 1 y aquí estaría justamente la matriz B, ¿no? Bueno, estos son los bloques, bueno, B'. Estos son los bloques de B. Bueno, dada por bla, 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 bla. Vamos a ponerla más para acá. Y vamos a copiar nada más esta parte. Entonces esa matriz es este bicho. ¿Y qué es lo que se dice de este bicho? Entonces dice B está dada por esto y es tal que el rango de B es igual a
R. Y aquí viene la proposición. Entonces, el rango de B' es igual a R menos 1. R menos 1. Bueno, la demostración que yo vi en algún lugar, que es engorrosa, se mete creo que con generadores, el espacio columna y medio flojera, ¿no? Leerlo. Y la otra demostración, pues es una demostración, yo diría que chafa, porque dice, pues si esto de aquí tiene rango R, o sea, es la idea, vuelvo a lo mismo, esa es la idea de lo que voy a hacer, pero hay que justificar, ¿no? Si no, pues se queda ingenieril. Entonces dice algo así como, o sea, aquí tengo un renglón que está plagado de ceros, esto es un 1, entonces también puedo pensar que este de aquí es un renglón, bueno, una columna canónica, ¿no? Y entonces si todo esto tiene rango R, lo que hay aquí adentro, sin considerar estos dos, pues tiene que tener R menos 1 porque le estoy quitando uno de las columnas canónicas. ¿Yo por qué digo que es un argumento medio chafa? Pues porque habría que tener específico cuidado o justificar el por qué, o sea, sí está bien, pero ¿de dónde proviene esto, no? Es decir, eh, primero, el rango de una matriz es, bueno, al menos hasta donde yo esperaría que ande quedando este video, lo único que sabemos hasta ahora es que el rango de la matriz es el máximo número de columnas linealmente independientes de la matriz B, ¿no? Entonces, con esa información uno tiene que probar esta cosa de acá. Bueno, eso por un lado. Y luego, hay que observar que no necesariamente el conjunto que da el máximo número de columnas linealmente independientes no es único, ¿no? O sea, pueden existir más conjuntos, pero que tienen la propiedad de la maximalidad de linealmente independientes, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la matriz 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, pues por ejemplo, el rango de esta matriz debería ser 2. Y entonces, por ejemplo, observamos que yo puedo empaquetar 1, 0, 1 con el bicho 0, 1, 0. Y esto de aquí pues es un conjunto cuya cardinalidad pues es 2. Los vectores, ¿no? Los vectores columnas son linealmente independientes, pero también pude agarrar al 0, 1, 0, al 1, 1, 1, y estos de aquí pues también son linealmente independientes y dan 2. Y también pude haber agarrado el 0, 1, 0, ¿no? 1, 1, 1. Estos de aquí pues también son linealmente independientes y dan 2. Y es cada uno de estos es un conjunto máximo linealmente independiente pues en la matriz, lo que sea esto, ¿no? En A. Pero aquí lo importante es observar que este conjunto y este conjunto son distintos, pero tienen esta propiedad de ser máximos linealmente independientes, ¿no? ¿Por qué ya no habría un 3? Porque este se puede expresar como una combinación lineal de este más este, o sea, uno suma este bicho con este y pues te da el de acá, ¿no? Entonces, por eso digo que es un argumento medio chafa. Lo que hay que ver es justamente que no es cualquier forma la que nos están dando, sino que justamente esta partición por bloques, en la que justo estos están plagados de ceros, esto es 1 y esto pues es como se le dé la gana,
pues nos garantiza eso. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con mucho cuidado y mucha calma porque de por sí ya creo que lo dejé muy, muy tedioso y va a quedar muy largo esto. Pero bueno, entonces justo decimos o recordamos que el rango de la matriz B es igual al número máximo de columnas eh, el número máximo de columnas linealmente independientes de B, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces mostraremos lo siguiente. Mostraremos lo siguiente. Lo voy a poner más abajo. Mostraremos lo siguiente. A ver, justamente todo conjunto máximo linealmente independiente de B debe contener al vector canónico de aquí. Justo ese es lo que falta por argumentar, ¿no? Entonces, afirmación. Afirmación. Todo conjunto, todo conjunto, todo conjunto máximo linealmente independiente de columnas de B debe contener al vector 1, 0, 0, 0, que para no estar escribiendo todo este bicho lo voy a definir como 1 con esta forma, ¿no? Entonces, ojo aquí, lo que está diciendo es que cualquier conjunto máximo linealmente independiente. Yo puedo tener otros conjuntos linealmente independientes en los cuales puede estar este o no estar. Pero si es máximo linealmente independiente en B, este tiene que estar obligado a estar. Muy bien, ¿cómo lo vamos a demostrar? Pues entonces, para demostrarlo, vamos a ponerlo aquí para demostrar esto, supondremos lo contrario. Entonces, esto quiere decir, bueno, ¿esto qué dice, no? Para suponer lo contrario, entonces existe un conjunto, llamémosle C máximo linealmente independiente de columnas de B, que, o bueno, tales que pues este vector 1 no está contenido en ese conjunto, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por un lado hay que observar que justamente el rango de B, pues por lo que dije arriba, es el número máximo de columnas linealmente independientes en B. Si yo tomo un C arbitrario, pero que es máximo linealmente independiente, pues entonces la cardinalidad de C pues es R, ¿no? Porque habíamos dicho por hipótesis que el rango de B era R. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Pues mostraremos que el conjunto C
unión, el bicho al que habíamos descartado es linealmente independiente. Obviamente, si mostramos esto, pues esto contradice la maximalidad de C como máximo linealmente independiente de columnas de B, ¿no? Entonces, ¿cómo mostramos esto? Pues debería ser sencillo, ¿no? Supongamos que indexamos las columnas de B, ¿no? Entonces, indexemos las columnas, bueno, más bien las columnas de C, de tal forma que, de tal forma que, pues, de tal forma que sin pérdida de la generalidad, tendremos que C quién es. De tal forma que C es... bueno, voy a escribirlo con esta notación medio extraña. Esta notación es copia de la notación de los físicos que utilizan los Bras y Ketz para referirse a conquets, que son bichos de esta forma, son como vectores columnas, y los bra son vectores horizontales, que de hecho sería como el dual de este, pero como pueden ser complejos, entonces sería el transpuesto conjugado. Pero bueno, yo no voy a... O sea, en mi notación esto nada más quiere decir, es un vector columna, ¿no? Yo no me meto en más líos. Esto para mí nada más es un vector columna. Bueno, entonces son columnas de C, o sea, C quién era, un conjunto máximo linealmente independiente de columnas de B. Y entonces pues yo las puedo indexar de alguna manera, y como teníamos que el rango de B era la cardinalidad de C, y C pues es R, la cardinalidad de C es R, entonces tiene R elementos, y por eso escribo R elementos de esta forma, ¿no? Entonces, lo que yo quiero probar es que este conjunto es linealmente independiente. Entonces, digamos, alfa 0 por el 1 más alfa 1 por C1, ¿no? Más así hasta alfa R por CR igual a 0 de R. Bueno, 0 más bien, donde este 0 pues es el 0 de ¿qué tamaño? ¿Qué tamaños tienen estos? Son columnas de B tiene tamaño MN, entonces es el 0 de KM, ¿no? Bueno, para mi conveniencia, en algún momento este 0 va a ser el 0 de Km-1. En el momento en el que sea oportuno y llegue ahí, lo voy a decir, ¿no? Bueno, pero por lo pronto es el 0 de Km. Muy bien, entonces aquí la observación es justamente qué forma tienen las columnas de C. Es un conjunto máximo linealmente independiente de B, pero decía que es el conjunto máximo, bueno, un conjunto máximo linealmente independiente de B, de tal manera que el 1 no esté en C. Entonces, regresando a ver B, pues es alguno de los que están acá. O sea que este no puede ser. Entonces, todos los que están acá están obligados a tener esta entrada primera plagada de ceros, ¿no? Entonces, pues yo tendría que esto se puede reescribir como alfa 0, que a ver si me va a caber, 0, 1, 0, bla, 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 0, más un alfa 1. Vamos a definir, por ejemplo, que cada CJ valga
Bueno, el primero, todos están obligados a tener 0 en la primera entrada, C2J, C3J, así hasta CMJ. Y entonces, este de aquí, pues justamente sería 0, C21, C22, CM2, más, y así se va uno hasta alfa R de 0, C1R, C2R, CMR. Y esto de aquí pues es el vector 0, 0, bla, 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 0, ¿no? Queda medio cutre, pero bueno, así es mi letra. Entonces ya tengo esto. ¿Y eso qué significa, no? Pues en principio uno observa que como estos están plagados de 0, o sea, todos los que están aquí en el inter también tienen 0, y aquí tengo un alfa 0 con 1, o sea que tendría esto de aquí es alfa 0 más 0, 0, 0, entonces esto es alfa 0 y digo que es 0, pues no le queda de otra a alfa 0 que ser 0. Y luego, ¿qué se sigue? Pues entonces tendría que estos de aquí se pueden expresar como una combinación lineal de 1 a R, de alfas R, y estos bichos, ¿cómo los definí? Pues los definí como CJ. Entonces estos son CJ, y esto pues vuelve a ser el 0 de KM, ¿no? Observen que de C1, C2 hasta CR, ¿quién era? Era C. Entonces, como C es un conjunto linealmente independiente, se sigue que los alfa j son 0 para toda j en n sub r, o sea, de 1, 2 hasta el r, ¿no? Todas estas alfa 1, alfa 2 hasta alfa r son 0. Entonces, consecuentemente, pues hemos probado que alfa j es igual a 0 para toda j en n sub r y también incluimos al 0. O sea, el alfa 0 era también 0 y entonces todos los elementos de aquí, si esto de aquí es 0, pues están obligados a ser 0. ¿Esto qué prueba? Pues se sigue que el conjunto C unión el bicho 1 es linealmente independiente, pero esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Pues porque contradice la maximalidad de C, ¿no? O sea, ¿qué maximalidad? Pues que era el conjunto máximo linealmente independiente, ¿no? Por lo tanto, lo que se supuso es falso. Lo que se supuso es falso. Y con lo cual eh, todo conjunto todo conjunto máximo linealmente independiente de B, o sea, bueno, de columnas de B, debe contener a la columna 1. O sea, 1, el 1, 0, 0, 0, 0, bla, 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 ¿no? Muy bien. Bueno, retomando
Recordemos que la matriz B estaba por bloques, de hecho la voy a copiar para tenerla clara. Entonces teníamos B es esto, vamos a ver. Todo aquí era B, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a definir, entonces definamos a la matriz A, o sea, para no estar escribiendo todo un bichozote, observen que como esto de aquí es una matriz por bloques, en particular este pedazo de aquí también es una matriz por bloques. Entonces voy a definir esa matriz por bloques como A, que sería la matriz que está plagada de ceros arriba, de tamaño 1 por n menos 1, y B'. Muy bien, entonces, como yo ya dije que, bueno, fue lo que probamos arriba, que cualquier conjunto máximo linealmente independiente en B contiene a este bloque, digamos, pues como el rango de B, vamos a ponerlo así, como el rango de B es R, y justamente yo estoy diciendo que este está obligado a estar en cualquiera de los conjuntos máximos linealmente independientes, pues se sigue que el rango de este cacho, que sería el rango de A, está obligado a ser R menos 1, porque en efecto estoy quitándole uno de las columnas, ¿no? ¿Por qué puedo decir ahora sí eso? Porque yo ya probé que no importa cuál sea el conjunto máximo linealmente independiente, el 1 está contenido. Entonces, si le quito ese, pues el que queda es R-1. Observen que obviamente no he probado todavía lo que quiero, porque estoy hablando de A, o sea, de este bicho. Yo quiero probar que la sola B tiene rango R-1. Entonces, todavía nos falta por hacer, ¿no? Bueno, entonces probaremos justamente eso, ¿no? Probaremos que el rango de B es igual a R menos 1. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí fue donde me empecé a descabellar, ¿no? Entonces, para demostrar esto, digamos lo siguiente. Sea D, vamos a ponerle D gorrito, sea de un conjunto máximo linealmente independiente de columnas de A. ¿Quién era A? Pues este cacho, ¿no? Entonces voy a definir un conjunto linealmente independiente, un conjunto máximo linealmente independiente en este pedazo, que es una matriz A, ¿no? Entonces, por lo que ya sabemos, por lo que está dicho aquí arriba, ¿sí? Si D es un conjunto máximo linealmente independiente de columnas de A, pues se sigue que la cardinalidad de este conjunto de gorrito pues tiene que ser R-1. Nuevamente, indexando las columnas en D gorro, y podemos suponer sin pérdida de la generalidad, nuevamente, o sea, si las de gorro, pues a lo mejor son la columna B4, ¿no?
o B5, pero yo las reindexo si es necesario para acomodarlas en un orden natural, D1, D2, de bla, 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 ¿no? Entonces decimos de gorrito va a ser el conjunto de columnas. ¿De qué forma? Va a ser el D1, D2 y así hasta como D gorrito tiene cardinalidad R-1, pues de R-1 columnas tendrá D. Nuevamente observen que como están en A, o sea, están en este lado, pues todas tienen al principio 0, ¿no? Entonces vamos a decir, para que no se olvide uno, que cada DJ pues está definida como ser 0, D2J, D3J, así hasta DMJ. Bueno, además, vamos a definir a DJ, vamos a ver cómo está definido esto, como D2J, D3J hasta DMJ. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues entonces yo tomo a una columna que está en A y ahora me fijo en la mocha, es decir, le quito el 0 y me fijo en este pedazo. Esto de aquí, pues es esto que está acá, ¿no? Muy bien, entonces eso es D y vamos con estas columnas a formar un conjunto y sea de gorrito minúscula el conjunto de estos Ds, ¿no? D1, D2, así hasta DR-1, porque si D mayúscula gorrito tiene R-1 y estos de aquí se forman de los anteriores únicamente excluyendo el 0 que les antecedía, pues estos de aquí tienen que tener también R-1, ¿no? Bueno, de aquí probaremos algo, ¿no? Entonces, otra afirmación, a ver, afirmación. Si yo tengo que D gorro mayúscula es linealmente independiente, observen que no he dicho todavía nada de maximalidad ni nada, nada más la afirmación dice D gorro mayúscula es linealmente independiente si y solo si D gorro minúscula es linealmente independiente. Muy bien, ¿cómo demostramos esto? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, supongamos que D gorro mayúscula es linealmente independiente, ¿no? Queremos probar que este bicho es linealmente independiente. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces consideremos la siguiente combinación lineal, ¿no? Pues va a ser, no sé, por ejemplo, la suma de J de 1 a R-1 de, qué sé yo, gamma J por los de J, y esto es igual al 0. Obviamente este 0 es el 0 de Km menos 1. Para que no se confunda justo con el 0 del otro, ¿no? Porque en efecto, si las Ds lo que hacen es quitarle el 0 de acá, pues este 0 queda más pequeño, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? A ver, esto de aquí es el 0. Bueno, entonces esto de aquí ya nada más va a ser reescribir notación. A ver,
Esto de acá va a ser la suma de j de 1 a r menos 1 de los gamma j. ¿Y cómo había definido los dj, no? Pues son estos bichos. Entonces son D2J, D3J, etcétera, hasta DMJ. Y eso de ahí, ¿quién es? Pues es el 0. Es el mismo 0 de hace rato. Pero observen que si esto de aquí es esto, yo le podría agregar un 0 aquí, no va a pasar nada, porque esto por esto pues va a dar 0 y me va a seguir dando un 0 acá y entonces tendría un 0 más grande. Entonces, esto de aquí pues diría la suma de j de 1 a r menos 1 de los gamma j 0 de 2j. Bueno, lo voy a poner más grande porque si no, no se va a ver. Gamma j 0 de 2j de 3j así hasta dmj. Y este de aquí es el 0, pero otra vez, ahora es el 0 de km, ¿no? Muy bien. Ahora, estos Ds, de esta forma como los definí, pues son los dj, ¿no? Se sigue que la suma de j de 1 a r menos 1, aquí faltó igual de r menos 1, de los gamma j de estos, pues son dj, es igual a 0. Muy bien. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, pues ahora justamente como D, gorrito, es linealmente independiente por hipótesis, es de donde habíamos partido, ¿no? Y todos estos de D1 hasta D2, de R-1, pues es de gorro, montad de gorro, son estos. Pues entonces en efecto esto probaría que los gamma j son igual a 0 para toda j en n R-1. Y bueno, esto de aquí, ¿qué probaría? A ver, vamos a ver, pero ya ni yo me acuerdo, ¿no? Ah, claro, bueno, o sea, esto de aquí de es linealmente independiente, es lo que queremos hacer. Entonces, partimos por una combinación lineal de los bichos que viven en D minúscula gorrito. Y entonces nuestro trabajo sería mostrar que todos estos son 0, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Pues hicimos todo esto, mostramos que esto de aquí es 0 para cualquier elemento que está acá. Y entonces, por lo tanto, D gorrito es linealmente independiente. Es un conjunto linealmente independiente de columnas. ¿En dónde? En B. Porque en B'. Porque observen que como ya estoy quitando esto, pues estos bichos ahora viven en B, ¿no? B', pues. Muy bien, el regreso pues es la misma cosa. Pues ahora es, supongamos que D gorro es linealmente independiente y consideremos pues otra combinación lineal, pero pues es idéntico. La combinación lineal de j de 1 a r menos 1 de epsilon j por dj igual a 0, el 0 de km. Bueno, ¿esto qué va a implicar? Los dj's, ¿quiénes son? Pues es la suma de j de 1 a r menos 1 de epsilon j de 0, de 2j, de 3j, etcétera, hasta dmj. Pero estos bichos, ¿quiénes eran? Bueno, estos bichos son los desde aquí arriba, pero observen que si yo hago la suma sobre todo esto, bueno, esto de aquí por principio de cuentas me va a dar
el 0, ¿no? Si yo desarrollo, pues obviamente esto de acá, este con este, pues me va a dar 0 y 0 es igual a 0, pues no me dice nada. O sea, ya sé que 0 es igual a 0, ¿no? Pero lo que sí me interesa es cada componente de aquí, de acá, de acá. Eso sí me proporciona información y entonces lo que diría es, como 0 es igual a 0, ya no me interesa. La información que guardo es la del resto. R-1 epsilon j por D2j, D3j y C, que como está configurado esto, pues esto de aquí me daría el 0 ahora en Km-1, ¿no? Bueno, sí se entiende, o sea, esto de acá, pues el 0 lo excluyo y lo demás, pues sigue quedando igual, ¿no? Entonces no afecta. Y bueno, esto de aquí, ¿quién es? Bueno, esto de aquí, con la notación que habíamos esclarecido arriba, pues es esto, epsilon j de j minúsculas igual al 0 de Km-1 y nuevamente apelamos a que como d barrita es linealmente independiente, pues esto implica que epsilon j es igual a 0 para toda j en n, no, bueno, n r-1. ¿Esto qué prueba? Pues partimos de estas combinaciones lineales que viven en Km. Estos son elementos de D barra y entonces por lo tanto, esto prueba que, bueno, lo voy a escribir acá, por lo tanto D barra es linealmente independiente, ¿no? Bueno, esto prueba lo que queríamos. Es decir, yo tengo, bueno, ya probamos que el conjunto D barra es linealmente independiente si y solo si el conjunto D barra minúscula es linealmente independiente. ¿Cuál es la moraleja de esto? Pues justamente que si yo tengo la matriz A, este bicho de acá, si yo considero un conjunto linealmente independiente en A, los elementos de esos conjuntos linealmente independientes, pero excluyéndole el cero, es decir, de la matriz B', pues también serán linealmente independientes. Muy bien. ¿Y eso para qué nos servía? Bueno, vamos a hacer ahora otra afirmación. Ya tenemos que D es linealmente independiente. A mí me gustaría mostrar que no solo es linealmente independiente, sino que si D gorrito mayúscula es linealmente independiente como un conjunto máximo, es decir, un conjunto máximo de columnas linealmente independientes en A, entonces D gorrito minúscula será un conjunto máximo linealmente independiente de columnas de B. Eso probaría pues ya lo que queremos probar desde un inicio, ¿no? Bueno, entonces otra afirmación, vamos a cambiar ahora de color, afirmación, entonces la afirmación es esto. D es un conjunto, bueno, D gorrito es un conjunto máximo linealmente independiente de columnas, bueno, más abajo, de columnas de A, si y solo si D gorrito es un conjunto máximo linealmente independiente de columnas de B', ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Pues otra vez que si yo tengo un conjunto
linealmente independiente máximo acá, pues ese conjunto que yo tenga a la hora que nada más me fije en la parte de abajo, excluyéndole el 0, también será máximo linealmente independiente y viceversa. ¿Cuál es el viceversa? Que si tengo un linealmente independiente acá como máximo, entonces a la hora que le enjareto este 0 de arriba, pues el conjunto de estos conteniendo a esto de acá también es máximo linealmente independiente, pero en A, ¿no? Muy bien, vamos a probarlo. Entonces, ¿cómo hacemos la demostración? Pues dice, vamos a ir de aquí hacia acá, ¿no? O sea, vamos a suponer que D es un conjunto máximo, sea, vamos a escribir, sea de un conjunto máximo linealmente independiente de columnas de A, ¿no? Y lo que haremos es suponer que este no es un conjunto máximo linealmente independiente, es decir, procederemos por reducción al absurdo. Y supongamos que D no es un conjunto máximo de columnas de B', linealmente independientes, ¿no? Si esto ocurre, entonces, ¿qué tendríamos, no? Pues debe de existir un, llamémosle D sub R, o sea, una columna, o sea, D sub R es una columna de B', tal que esta D sub R no esté contenida en los Ds de aquí. Porque si D no es máximo linealmente independiente, yo puedo decir, bueno, entonces existe otro que no está en este conjunto que estoy considerando, tal que, y que son pues columnas de B', tal que pues el D' unión este nuevo bicho de R es linealmente independiente. Muy bien, entonces definamos. Esto nada más es notación tonta quizá, ¿no? Pero para no estar escribiendo tanto, vamos a definir a delta como 0, o sea, un 0 como escalar y lo que vale dr, ¿no? Dr, o sea, es d sub r. O sea, como dr es un elemento en B', pues es alguno de estos, alguna de las columnas que están por acá. Yo lo único que estoy agregando es, pues le voy a enjaretar uno de arriba para pensar justo en todo esto, ¿no? Bueno, entonces tengo este bicho. Ahora, por el resultado previo, ¿qué decía el resultado previo? Que si tengo un conjunto linealmente independiente en A, su correspondiente conjunto de primado, o bueno, de barrita minúscula, es linealmente independiente en B. Y viceversa, ¿no? Era un sí y solo sí. Entonces, si este de aquí, que vive en B primado, es linealmente independiente, por el resultado previo, se sigue
que pues yo agarro a D, a todos los de D, y les pongo su cero correspondiente como para irme de B' al B' con el cero, que era el A, pues entonces si a todos los D' les pongo el cero por arriba, pues obtengo el conjunto D barra. Unión, a este bicho le pongo el cero por arriba, pero pues para no escribir esta notación fea, pues por eso lo definí como delta, ¿no? Entonces unión delta es linealmente independiente, ¿no? Es linealmente independiente en A. ¿Sí? Pero observen lo siguiente, ¿no? Observación, pues la cardinalidad de gorrito unión este bicho, delta, ¿quién es? Pues es la cardinalidad de D, que la cardinalidad de D era R menos 1, le agregas un bicho, pues es 1 y entonces se vuelve R. Ahora, ¿esto por qué es absurdo? Esto ocurre en A, pero esto es absurdo. ¿Por qué? Pues porque contradice la maximalidad. Maximalidad de D gorrito. Observen nuevamente qué sucedió. Entonces dice, sea de un conjunto máximo linealmente independiente de A. Pero yo sabía que cualquier conjunto máximo linealmente independiente en A, ¿qué cardinalidad tenía? Pues R-1, por ahí andaba, ¿no? Ya escribimos tanto que no sé. Sea de un conjunto máximo linealmente independiente de columnas de D, entonces D barrita es R-1. Entonces ese es el conjunto máximo linealmente independiente y su cardinalidad es R-1. Y aquí encontramos otro conjunto cuya cardinalidad es R. Pues por supuesto esto contradice la maximalidad de D' y por lo tanto, ¿qué cosa? Ya no sé en dónde estoy. O sea, esto es falso, no es un conjunto máximo lineal, ¿verdad? Entonces, lo que se supuso es falso. Es falso, por lo que, en efecto, pues D barrita es linealmente independiente en B', ¿no? Esta es la idea. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Pues el regreso, ¿no? Entonces el regreso pues va a ser más o menos así, dice. Sea que con esto ya habríamos acabado, ¿no? Pero yo nada más quiero hacer el regreso por ya, total, si ya hice un resultado, pues hacerlo bien. Pero aquí ya habríamos acabado la demostración. Pero bueno, a ver. D barrita es un conjunto, bueno, vamos a suponer, D barrita es un conjunto máximo linealmente independiente en B', ¿no? O sea, de columnas. Entonces, queremos mostrar que D barra mayúscula es linealmente independiente. Entonces, como antes, supongamos que esta es la suposición para que nos acordemos al rato. D barra no es, no es un conjunto máximo linealmente independiente de columnas de
¿De qué era? De A, ¿no? No es un conjunto linealmente bla. Entonces, como antes, debe de existir una D sub R que no esté contenida en los D barra, tal que, pues el D barra unión ese bicho, DR, pues sea o es linealmente independiente, ¿no? Observen que por una de las primeras proposiciones que probamos desde el principio, si este bicho de aquí es linealmente independiente, yo le puedo anexar el 1 y el 1 va a seguir siendo linealmente independiente. Entonces, esto de aquí querría decir que D barrita unión este bicho de R unión el bicho 1, observen que todos estos ya viven en KM. Esto de aquí, como este es linealmente independiente y este era el canónico y habíamos probado que si tengo uno linealmente independiente le meto el 1 y entonces pues también queda linealmente independiente. Esto de acá se sigue que es linealmente independiente en B, de hecho, en toda la B, en todo el conjunto, ¿no? Y además, pues ¿qué tendríamos? La cardinalidad de este bicho de unión de sub R, unión el 1, pues ¿quién es? La cardinalidad de este bicho es R menos 1 más 1 más 1, ¿no? O sea, esto de aquí sería R más 1. Pero esto es absurdo porque contradice el rango de B igual a R. Que el rango de B sea R por hipótesis querría decir que cualquier conjunto máximo linealmente independiente de columnas de B tiene cardinalidad R. Esto era mi hipótesis. Y aquí estamos exhibiendo uno supuesto que tiene R más 1. Pues eso no puede ser porque mi hipótesis era esta. Muy bien, entonces, pues lo que se supuso es falso. Lo que supusimos es falso y por tanto, en efecto, D barra es linealmente independiente. Bueno, es máximo linealmente independiente es máximo linealmente independiente en B, ¿no? ¿O en A? En A. Si era D, a ver, ya me hice bolas otra vez. Sea D un conjunto máximo linealmente independiente, supongamos que no es máximo, ok, entonces lo que supusimos es falso, entonces D es máximo linealmente independiente en A. Muy bien, arriba no regué el tepache, lo que supuso es falso, es linealmente independiente en B, aquí era máximo, ¿no? También. Sí, porque aquí dijimos no es un conjunto máximo, entonces eso es lo que es falso, y entonces aquí es un conjunto linealmente independiente máximo de columnas de B', ¿no? Entonces máximo. Muy bien. Bueno, esto de aquí que prueba. Pues probaría que si D, que yo ya sé, o sea, a ver, D
barra tiene cardinalidad R-1. Y habíamos supuesto desde un principio que D quién era. Uy, ¿dónde está? ¡Qué barbaridad! Uy, qué coño. A ver, aquí está, ¿no? Es un conjunto máximo linealmente independiente de columnas de A, es esto, y su cardinalidad era R-1. Entonces la cardinalidad es R-1, es un conjunto máximo linealmente independiente en A. Por lo que acabamos de probar, si este es un conjunto máximo linealmente independiente, entonces, bueno, aquí sería D barra, es un conjunto máximo linealmente independiente. Entonces D barra es un conjunto máximo linealmente independiente en B'. ¿Y cuál era la cardinalidad de D barra? La cardinalidad de D barra era R-1, que es la cardinalidad de uno de los conjuntos máximos linealmente independiente en B. Luego se sigue pues que el rango de B' es el número máximo de columnas linealmente independientes en B', o sea, por definición de rango. Y si es el máximo de número de columnas linealmente independientes en B', exhibimos una D barra que es máxima linealmente independiente. Y entonces esto de aquí dice, pues esto es igual a la cardinalidad de D barra, ¿no? Pero habíamos dicho que es R-1. Por lo tanto, hemos probado que el rango de B' es R-1. Y nunca en la vida a mí me gusta escribir el cuadrito de hemos terminado la demostración, pero ahora sí lo voy a escribir porque después de tanto es más hasta con un QRAT demostrandum, ¿no? Para que quede bien claro. Muy bien, pues ese es el ejercicio. Decía yo que pues sencillo puede estar, es sencillo, pero es muy engorroso. Muy bien.